Hoy jugamos a 3 toques. Continúa nuestro drama en la Copa Libertadores. El Bocha Batista tiene bloqueado a la Joya Martínez. Estoy más en 1, 2, 3. Vamos. Pareciera que nosotros en el fútbol venezolano tenemos que estar entre novela, drama, forma parte además de nuestra idiosincrasia, por eso en este país se hicieron novelas tan exitosas. Y se han escrito grandes novelas también, Sí, claro, hemos tenido muy buenos exponentes. Pero yo quiero comenzar, no sé cómo lo ven, con el tema de la Copa Libertadores. Porque no hay manera de que yo le explique al hincha del Táchira, al hincha del Carabobo, de que por algunos minutos que han jugado bien, se tiene que sentir bien. Y sobre todo después de lo que pasó ayer. A mí lo que pasó ayer me tiene indignado. Indignado, pero no porque si el entrenador se equivocó o si lo que pasó, por ejemplo, con los jugadores del Táchira, con la expulsión. No, es que ya esto es un problema de raíz que no parece tener solución, porque tú puedes traer a Jürgen Klopp, que no está empleado, digamos, como entrenador técnico, sí como asesor. ¿Y cómo te viste, Jürgen Klopp, lo que pasó ayer? Hay un tema mental, sin duda ya es cuestión de empezar a ver alternativas de qué pasa. Nosotros hablábamos en el episodio anterior de aquella falla mental del tú lo has dicho varias veces. Sí, lo hablábamos. Sí. Y qué triste es ver, muchachos, de verdad que en 18 y 18 son 36, en los últimos 66 puntos que han jugado equipos venezolanos en Copa Libertadores en fase de grupo, solo se han ganado 3 puntos. Qué triste, porque hubo una época en la cual el fútbol venezolano empezaba a competir y ahora no solo es un frenazo, es pasos atrás que se están dando. No se puede convertir en una constante, no puede ser permanente, el 100% de ya dudar si se puede ganar un partido. Y ojo, soy tachirense. El tachirense vivió estas cosas en sus primeras ediciones, pero ya en ediciones posteriores, en su momento clasificó a siguiente fase, en su momento se hizo muy difícil ir a ganar a Pueblo Nuevo, y no puede ser que en las últimas 2 ediciones apenas se haya empatado una vez. Y no se pueden estar celebrando derrotas honrosas. Pero que se ha estado muy cerca, que se ha perdido por un gol, de verdad. Estamos celebrando eso. Es para celebrarlo. Llega un momento que la cosa hay que hacer, no solamente soy autocrítico, no. Hay que tomar correctivos en serio, claro, porque las cosas no se ha visto, no nada bien, se ha visto es muy mal. O sea, es que, a ver, ¿cómo lo veo yo? El resultado mutila. El resultado muchas veces impide que veamos más allá. Porque ¿con qué nos quedamos? Con que Carabobo tiene un punto y Táchira 0. Ok. Pero cuando yo veo el partido ayer de Táchira contra Central Córdoba, que más allá de que Central Córdoba ganó su puesto en la Copa Libertadores, es un equipo del montón, con todo el respeto. No es Boca, no es Fluminense, no es River, es un equipo del montón. Y los errores que comete Táchira, porque no me quiero quedar solamente con la expulsión, me quiero ir al primer gol que recibe Táchira ayer. ¿A quién estaba marcando Fioravanti? ¿Qué estaba viendo Fioravanti? Que no es que te madrugan, es que Fioravanti, que es un futbolista importante para el Táchira en el torneo local, ayer se pierde. Segundo gol que le hacen a Táchira, lo mismo. Carabobo, Bruera lo salva en los primeros minutos, después le hacen el gol, hay algo de responsabilidad en el arquero, obviamente. Y después en el minuto 61, 62, no recuerdo, que comete el penal, ahí se viene abajo todo. Entonces, mi pregunta es, si nosotros vemos el resultado, normalmente, ¿qué podemos decir? Traigas un entrenador nuevo. Pero es que el Táchira el año pasado, digo Táchira, porque Carabobo no estaba en Copa Libertadores en fase de grupo el año pasado, pero sí estuvo el Caracas que sumó el año pasado un punto. Uno. Okay. Y Táchira sumó uno. Y tomó uno. Entonces, no es un tema de entrenador, no es que tú eches a Peregré y traigas a Klopp. Hay un tema, no voy a individualizar al entrenador. El año pasado estuvo Eduardo Zaragoza, no le fue bien en Copa, le fue muy bien en las otras competencias, en Copa no le fue bien, y a Pérez Greco en Copa no le ha ido bien. Pero estamos hablando de esta edición. Cuando toma decisiones que te salen muy mal, van a llamar la atención. Sí. No puede ser, si yo tengo un nombre que cuidar,
si tengo un fútbol que cuidar. Un prestigio Un propio. prestigio que te golpea, porque te golpea y pasa a ser noticia de que puede ser la peor edición de Táchira después de 45 años, porque la edición de 1980 fue 0 puntos y después, 45 años después, vuelve a tener una edición con 0 puntos. No puede convertirse la Copa Libertadores en mi Copa Venezuela o en mi torneo amistoso. ¿En qué lo digo? Se siente Si así. Fioravanti viene de estar lesionado y no ser titular en el torneo local, No entonces puede. es titular en Copa No Libertadores. puede. Tamiche, que espero que Tamiche le vaya muy bien en el fútbol y seguramente que tiene condiciones, en el torneo local no juega, pero juega en Copa Libertadores. Duarte, que se va a perder de vista y es un tremendo jugador, en el torneo local no lo ponen de titular, llega a Copa Libertadores y es titular. Ahora, Oye, eso no es una declaración de intenciones de la Libertadores no tengo chance. Me enfoco en clasificar a la siguiente y asegurarme 6 partidos Ahora, en pero fase de ¿cuándo- grupo. cuándo pero- nosotros- ¿Y la platica qué significa? pero el ¿Será eso? prestigio, Sí, pero ganar un partido también te da plata. ganar un Yo no partido lo voy a son poner en discusión, 350, pero, ganar un partido Ya son- prestigio. Pero ganar un partido, Sí. un partido son $350,000. Y hermano, y no te duele que el estadio esté vacío. No te duele que la gente deje de creer en el equipo. Porque este equipo, hasta hace 3 ediciones, quedó entre los 8 primeros en Copa Sudamericana, porque en Libertadores Sí. quedó tercero. Sí. Y después eliminó en cuartos de final, en octavo de final, a Santos. Y se metió entre los 8 primeros. ¿No te duele que la gente vea que no tienen ninguna oportunidad? ¿Por qué los jugadores que en el torneo local no son titulares, no son protagonistas, llega a un partido de estos que tiene que darle toda la importancia del caso porque Está jugando en casa, además. incluso en condición de local, y entonces estás acumulando unos números muy malos y estás atacando contra tu prestigio? Eso se lo tengo que hacer Pero ver, más allá de que yo no estoy pidiendo en ningún momento ni la cabeza del profesor Pérez Greco ni nada por el estilo, pero ese tipo de errores se notan. Y Pero cuando además- vuelves a perder, por favor. Cuando yo me refiero al prestigio, no hago un señalamiento exclusivo a la institución. Pérez Greco es un técnico joven. Sí, sí, claro. Ya ganó un campeonato con el Táchira. En estos cuadrangulares finales, ahí está el Táchira peleando. Pero eso que está haciendo, la actuación del Táchira en Copa Libertadores atenta también contra su prestigio, valga la redundancia. Entonces, Y la creencia del grupo como Táchira, tal. Táchira por muchos años ha sido el mejor rankeado de Venezuela en el ranking de clubes Conmebol. se lo peleaban Caracas y Táchira sí. Básicamente. Pero tiene rato, 5 Táchira. años que está de mejor rankeado. Tiene rato. Y esto No. bien bien lo habla. Cuando empezó este año, con tú y lo mala Copa Libertadores el año pasado, Táchira era 49 en el ranking Ahora, Conmebol. también no olvidemos que estamos en un fútbol. Voy a ser muy claro en esto porque después vamos a hablar del Bocha Batista. No lo dijo Batista, pero alrededor de Batista lo quisieron hacer como una verdad absoluta de que, por ejemplo, la Vinotinto fue a Ecuador regalando los puntos porque porque la preparación estaba ante el partido contra Perú, como si Venezuela fuera una selección que maneja esas cosas con esa facilidad, como si fuera, no sé, hoy en día el Inter o el PSG. Estamos hablando de los finalistas de la Champions. Entonces, si en este país se han dicho esas cosas y han pasado por debajo de la mesa, obviamente pudiera decir Pérez Greco, mira, yo después del tercer partido me di cuenta que no clasificamos, cosa que yo le debatiría si él lo dice. No lo ha dicho Él tampoco. no lo ha dicho y no creo que No, eso no. sea lo que quiera el presidente, que tiene que revisar que hay jugadores que se te fueron, que tenían contrato y no colocaste a nadie que se pareciera. Porque Felipe Pardo es el goleador de la Alianza en el equipo colombiano. Se me escapa el nombre de la ciudad donde está Alianza. Antes era Valledupar. Alianza Valledupar. Es el goleador de Alianza Valledupar, de los mejores jugadores del fútbol colombiano. Tenía contrato con Táchira y el técnico le dijo, no te quiero, vete. Un jugador que tenía contrato. Si no lo quiero, tengo que tener a alguien que me vaya a hacer lo A que él cumplir me ese hacía, rol, claro. o tengo un proyecto con los de las menores que me van a jugar ahí. No, el equipo no ha mostrado a nadie parecido a lo que él hacía. Se fue Gleiker Mendoza al fútbol extranjero. ¿Cómo lo sustituiste, Gleiker Mendoza? No por lo ejemplo? Y no sustituí. estamos hablando de Stalin Rivas, con todo el respeto. A ver, Gleiker Mendoza ya ha estado en la selección. Es un Pero fue un futbolista jugador muy importante. muy importante Pero ¿cómo en lo el sustituiste? semestre. Porque no es que se te fue Stalin Rivas en su prime time y tuviste que ir a buscar un crack, por ejemplo. ¿Cómo lo sustituiste? Y además, ¿cómo sustituiste el funcionamiento del equipo que te daba un jugador así, que te ayudaba a tener un jugador así? Entonces, aquí yo entro en un tema de qué estamos haciendo y qué estamos planificando para hacer cosas distintas. Porque si la planificación tuya está en, bueno, el año que viene traigo refuerzos de mayor jerarquía, no se trata de eso.
porque eso es circunstancial. Totalmente circunstancial. ¿Cómo estás preparando a tus chamos para que compitan? Ahora, mi ¿Cuántos partidos solidez- internacionales, Josía? Y aquí viene mi argumento, perdón que te interrumpa, Gregorio. ¿Cuántos partidos internacionales tiene, por ejemplo, la sub-15 del Táchira, la sub-15 del Caracas? Y no me estoy refiriendo a la selección nacional Vinotinto. como clubes. Como que antes club. iban y jugaban torneos amistosos por de 2 repente años- en por Colombia. 2 Iban años y viajaban. consecutivos, Táchira fue a jugar torneos a Colombia y le fue ¿Cuántos bastante partidos? bien. ¿Cuántos partidos? Habrán 3 jugado 4, partidos. 5, 6 partidos. Pero si yo tengo jugadores, suficiente. porque los tiene en su nómina y entrena con el primer equipo, Luis Carrero, Sánchez Central, Boscán, jugadores muy jóvenes que tienen condiciones, Duarte que le están dando minutos y lo quiero aprovechar. Tengo que ponerlos mucho más minutos. He tenido la oportunidad de ponerlos y si en estos eventos me tiene que jugar, los coloco, pero ya tienen fogueo, tienen que jugar. No es que Tamiche me juega los partidos de Copa Libertadores y no me juega más. Porque Tamiche jugó un partido, fuera de Copa Libertadores jugó uno. Y en Copa Libertadores jugó lo demás. Entonces el jugador, le vamos a caer con mucha No, yo crítica que no le y quiero resulta caer que el al jugador... Capaz y no tiene la tan culpa, pocos o tiene la minutos menor en parte de la culpa. Tiene tan pocos minutos en el mundo competitivo que este error carazo que pudo haber cometido ayer para que lo vote, porque si le mete la mano en un ataque es roja. es roja y de Ojo, todas se todas salvan de que no es dentro del área porque hubiera sido penal. hubiese sido penal. Hubiese sido penal. En acciones que se nota que el jugador tiene poco juego, tiene poco timing competitivo. Ahora, si lo voy a utilizar en Copa Libertadores, denle minutos en el torneo local. Dale los minutos en el torneo Pero es lo que local. venía diciendo también Ignacio. Lo ves a Libertadores como que. Porque es obvio que. Ahora, obvio no vas a reventar al jugador con yo- 93, Yo 95 escuché minutos la- todos la los rueda de juegos y prensa, después vas a no esperar que tocó ese rinda. tema. Que ahí te diría yo, porque si lo pueden hacer los muchachitos del Barcelona. Bueno, Porque nosotros en Sudamérica Mira, tenemos ese él- pasa que preconcepto. la metodología Táchira, de es trabajo, Sudamérica. lamentablemente la Sudamérica metodología de tiene ese trabajo, eso tú lo sabes perfectamente, es que la metodología de trabajo en Sudamérica Táchira tiene- está muy rezagada respecto al primer mundo futbolístico. No tanto, yo creo que el tema pasa más bien por precisamente el no estar acostumbrado a competir en episodios de alto estrés competitivo de manera continuada. Táchira Porque tiene- hoy en día, con la globalización, todo eso ya... Táchira tiene un central, Sánchez, que Sí. fue de la selección juvenil, Sí, sí. y tiene Luis Carrero, Sí. que es un volante de un talento extraordinario, y hace pocos días Táchira tenía tantos lesionados y suspendidos que estuvieron en nómina y los metió el técnico, creo que fue contra Carabobo en Valencia. El central ganó todos los duelos en el rato que estuvo, se vio que estaba para competir, Claro. y Luis Carrero, el rato que estuvo, se hizo notar. No juega Pero no hay nunca. forma que vuelvan a poner. No juegan nunca. Y no lo han vuelto a poner. Oye, en Barcelona, que es del primer mundo futbolístico, coloca jugadores de 17 años, y los nuestros, ¿por qué no los ponen? ¿Por qué no los podemos poner? Y ese es mi tema con la bendita regla del juvenil, que creó una cultura Que de si no, tercer obligado, mundo, de tercer mundo, de tercer mundo. Porque además, otra cosa que quería comentar antes de irnos al tema del Bocha Batista y David Ajá. Martínez, porque además vamos a escuchar las declaraciones de David Martínez. No pongo el video porque ya sabemos cómo es el tema de copyright, pero las declaraciones las vamos a poner. Los dos arqueros más importantes del torneo venezolano, ¿cuáles son? El torneo venezolano. Caracas y Camargo, Táchira. Tú estás diciendo a arquero. nivel de individual. Camargo Y- en este momento, Bruera sí. también Camargo y Bruera son los arqueros que han Sí, salvado claro. muchos partidos y han sido figuras. se hacen notar. Ayer no es que te dejan vendido, porque es un término muy fuerte, pero ayer cometen errores. Y cometen errores, y aquí es lo triste, que pareciera que cuando estos dos se cae el resto del equipo. Tú dices, no, hermano, esto es un equipo. Entonces, para mí es muy fácil decir, los entrenadores, Pérez Greco o Diego Merino se equivocaron. Eso sería muy sencillo y eso lo vas a escuchar en cualquier lado. No, yo creo que el problema es un tema de raíz. ¿Y qué se está haciendo? ¿Tú sabes cuál es mi gran propuesta? La mía. La gran digo así de manera irónica. Muchachos, aquí tenemos que empezar a que todos esos muchachitos de 8 y 10 años jueguen el futbolito. Fútbol sala, si quieren ser más acorde, estar acorde a los tiempos que corren. Tienen que jugar es eso, porque no puedes perder unas pelotas así que estás perdiendo en el centro del campo. No puedes estar tan falto de recursos cuando te vienen a presionar. Tenemos que tener mucho más en espacios reducidos desde que son muchachos, desde que son niños. Y no tiene por qué ser tan inseguro ante un estrés mayor. Que eso se Claro, pero nota, o sea, si jugaste 4 partidos con 15 años, 16, 4 partidos internacionales en tu vida, cuando llegues a esto vas a estar inseguro. O sea, es normal. Es normal. Y no importa que el torneo sea en Colombia, en Uruguay o en Pero tiene Qatar. que ir. Tienen que ir.
Porque cuando tú viajas y te pones el escudo, sientes una responsabilidad mayor. Ahora, si Sí. tú vives en Cumaná, es más difícil porque la frontera no está ninguna cerca. Bueno, pero claro. si tú vives en Táchira, vives en Mérida, ir a jugar torneos al norte de Santander y a Santander, a Bucaramanga, seguro que los hay No vas y a- tienes Sí, pero oportunidad de ir a competir. tú acabas de mencionar algo muy importante, que a la larga, incluso en la competencia interna, porque no juegan igual, la realidad es esta, la identidad del fútbol no es que somos uniformes en No. Táchira y en Guayana, y no, No. son diferentes formas de concebirlo y de vivirlo. Vamos a poner ejemplo de mi ciudad, de Maracay. Usted es turmero. ¿Ah? Diga la verdad. La ciudad Ah, de los eso, campeones de el orgullo boxeo. de Turmero. No, Ajá. la ciudad de los campeones de boxeo, hermano. De las Yo leyendas soy de la del narración boxeo. deportiva, no hablo de mí, También. hablo de Delio y de Pancho. Y fue la- Además, de pero Helio además Amado, de León grandes y Fue la Pancho sede Pepe de la Asociación Mundial de Boxeo. por Muchísimos mucho tiempo. Las peleas en el Jester de cuántos Claro, años, las peleas de por campeonato eso. mundial. Hable con No, orgullo no, de turmero. bueno, que es de hermano. turmero. Pero hablo de Maracay específicamente, ¿por qué? Porque Maracay es el que tiene la liga constituida Claro, de fútbol, Claro. de fútbol infantil claro. o juvenil incluso. El jugador de Turmero, de Cagua, de San Mateo, de La Victoria, de Santa Cruz de Aragua, tiene que moverse mucho para tratar de jugar fútbol en una liga organizada. Sí. Eso todavía pasa en nuestro país. Eso todavía pasa. Mira, en Turmero, la única cancha constituida y que incluso fue una escuela que tenía una alianza con un equipo extranjero era la del Colegio de Abogados del Estado de Aragua. Eso está en Intercomunal Turmero Maracay. Y el equipo aliado internacional era Botafogo. Por mucho tiempo lo vendieron como la escuela del Botafogo de Brasil. Y era el único. El resto no, que el centro hispano también está en tu municipio y que la casa portuguesa. No, eso está pegado para Maracay. En Turmero, cerca de la encrucijada, llamémoslo en el radio de acción cerca de la encrucijada, no hay equipos, y eso incluye Cagua y Turmero. Y esa misma situación te lo garantizo que puede estar pasando seguramente en otros, Guacara, totalmente. que puede estar pasando en Los Guayos, En gran parte del Carabobo, país. en gran parte del país. Entonces, ya no es que no compiten internacionalmente, es que internamente es difícil competir. Internamente ya es difícil. ¿Cómo esperamos que sea internacional entonces De la cosa? repente no es el caso de los estados llaneros, de los estados andinos, donde sí hay mucha más cancha. Sí, claro. No como debiera, no como Pero es el no- caso pero no se trata de argentino o cancha, se brasileño. trata de organización. Pero hay cancha, hay más clubes, pero es como lo organizo. ¿Cuántos partidos juegan Claro. al año? Juegan ya no 4 o 6 internacionales. No, y el ganador juegan del 12, estadual, juegan de los- 12 partidos en el año. El ganador de los estaduales sub-14, suponte, nacionales, tiene que ir a competir internacionalmente representando a Venezuela. Sí, claro. Ahí está. Mira, Ajá. vamos a escuchar, es un audio cortito, Pero fuerte. es muy fuerte. David Martínez, en la previa de uno de los partidos este fin de semana de Los Ángeles El domingo. FC, El fue domingo. el reportero le pregunta, y vamos a escucharlo, insisto, creo que son 12 segundos, vamos a escucharlo. ¿Has tenido algún contacto con el Bocha? No. Bueno, será motivo entonces, ahora que te está viendo para llamarlo, que dé un vistazo por aquí, ¿no? Sí, bueno, decisión de él y yo voy a trabajar para estar disponible, voy a trabajar cada día para que él pueda confiar en mí y bueno, dar la confianza. Yo necesito entender, porque, y aquí uno no lo dice de manera irónica, como uno no conoce la interna, porque uno no está ahí en el cuerpo técnico, ¿por qué diablos David Martínez no es considerado para integrar? E insisto en una palabra. Integrar. No es que va a ser titular. Integrar. Vamos a ver, todavía no ha salido el llamado. Pero no lo han llamado. Si él dice que no lo han Claro, llamado. nunca lo han se llamado. Ahí Ya lo se dijo, sabe. no lo han llamado. Ya se sabe a estas alturas ¿Tú crees si que- lo estuviesen convocando o no. ¿Tú crees- No, tú- no lo sí. convocaron. ¿Tú crees que no lo ha Tú convocado? dices, no ¿no? lo convocaron. Pero ¿y estamos a cuánto? A 3 15 semanas. días, 3 semanas. Sí, Madre de mi sí, vida. ya, Ya debería Ya tener debería haber conocimiento salido. su Sí. club y ya a él alguien debería haberlo llamado por teléfono. Pero ¿Qué entonces- tan grave pudo haber hecho David Martínez? Pudo no haberlo para que hecho lo el bloqueen? técnico nacional, pero sí el coordinador de la selección pudo haberlo llamado. es que te llama el coordinador normalmente, pero de repente te puede llamar Batista a decirte, mira, como yo soy el cabeza de grupo, te voy a llamar en esta ocasión porque me interesa verte para posibilidades. También pueden ser los dos escenarios. Ahora, el tema que yo quiero saber es, David Martínez, que no le voy a colocar una etiqueta de Salvador porque no lo hago ni con... Lo No hemos lo hice dicho con una y nada. otra vez, no es Salvador, Exactamente. pero es una pieza interesante para tener. Y no le conocemos a David Martínez episodios de indisciplina. No se le conoce. No se le conoce episodio de indisciplina. Sus características personales van muy acorde con un atleta.
Sí. No es que, Parece ser un chico introvertido. que su club lo hayan afectado en algún momento cuando era parte del Monaga o ahora que está en Los Ángeles. Y no es que no quiso venir con la Para selección nada. sub-20. Una sola vez se pintó el cabello, creo que fue la cosa, porque eso Pero también es un eso rasgo no de es delito personalidad nada, también. eso no es ninguna falta. Pero, ninguna. pero vamos a repasar lo que pasó con la sub-20, porque se habla con mucha ligereza de aquello. De que no hizo la suficiente fuerza, se dice Para eso. venir al sudamericano. Vamos a explicar que, y esto lo sé de donde tienen uno que saberlo, el dueño del LAFC, o el LAFC, Very good. very good, very gringo, Really gringo. good. Outstanding. pero bueno, prometió que lo iba a prestar. ¿Y por qué tenía que prometerlo? Porque el Sudamericano Sub-20 no es fecha FIFA, es decir, los equipos no están obligados. Pareciera que esto tenemos que repetirlo permanentemente. Y después el presidente dueño del LAFC no cumplió con su palabra. ¿Qué quieren que haga el muchacho? Que se plante, no entrene, renuncie al que se ponga equipo en vaya a la ONU, e que vaya a entregue la este ONU. contrato. No, porque quisieron hacer un paralelismo Con Alejandro Márquez. y con Tamayo, Con Tamayo, Tamayo, porque a él no lo querían dejar venir y él presionó, pero su realidad en su club. Pero ¿cómo es sabemos que distinta. Martínez Y si no él presionó? No, y si lo hace Tamayo, vamos a suponer que Tamayo lo hizo y que Martínez, por su forma de ser, lo habrá hecho más callado, pero le están achacando responsabilidades a Martínez que que no no, son le tocan propias. a él, le toca a la federación gestionar con ese club para que le dé permiso. Sí. Pero además, fíjate una cosa. La selección tiene que jugar contra Bolivia. Se logró una cosa muy positiva, que Sí. fue pasar el partido para el viernes. ¿Qué daño te puede hacer en las convocatorias? Porque en esta eliminatoria se han hecho convocatorias amplias, es decir, de más de 32 futbolistas. Llamarlo, que venga. No tiene, a ver, ni siquiera uno, y por eso voy a insistir con el término, integrar la convocatoria. Es decir, que el futbolista esté ahí en el banco suplente y de repente en el minuto 72 estamos en un momento de partido que Batista se voltea y de repente a él dice, para esto me sirve Es Martínez. una alternativa. Como vino Añor, Juan Pablo Añor en la convocatoria anterior. No lo Ahora, pusieron, pero lo tenías ahí. Tenemos es un recurso para ignorar. Me parece una barbaridad. En Venezuela. Decía- Se decía ignore una- un recurso como David Martínez. Decía una empresa de seguros, es mejor tener a esa pieza y no necesitarla que necesitarla y no tenerla. Totalmente. Y en el caso de Martínez, y en el caso también se me ocurre, porque hay gente que me parece que tiene unas estéticas interesantes, y eso sí es verdad que no le preguntaron tampoco, y no se sabe, pero no lo han llamado a Márquez. Márquez tiene 4, es uno de los máximos goleadores de su Y es un liga. caso muy interesante el de Márquez, porque no juega de titular, siempre entra desde el banco. Bueno, O sea, quiere pero decir que precisamente para Quiere ese decir rol que es un buen resulta revulsivo. interesante la Es un eliminatoria. buen revulsivo. Claro. Un jugador que viene del banco. ¿Cuántos goles tiene anota. Jan Hurtado con Gimnasia? No conozco la cifra, pero estoy seguro no se acerca a la de Márquez. Menos que Márquez lleva. No, Por eso, no se creo acerca que no a la ha de marcado Márquez. No se acerca a la de Márquez. Márquez es el quinto mejor goleador de Tiene su 9. liga de portugués. ¿Ah? Tiene 9 en Portugal. Entonces, Sí. no es. A ver, si a ti te dan la posibilidad de hasta traer 50 futbolistas o 60, ¿por qué no llamarlos? ¿Por qué no llamarlos? Si están en buen momento y están demostrando que tienen olfato de gol. Porque ¿sabes qué es lo que más ha adolecido Venezuela? Generación Todo el de tiempo, ocasiones de gol. olfato de gol, hermano. Sí, no, y generación Sí, de ocasiones. sí, yo- ¿Cuántos pase gol recibe Salomón Rondón? Porque entonces empiezan, si Salomón falla una, empieza la carnicería contra Salomón. Sí, claro. Y digo, ¿cuántos? Porque si tú miras que Salomón falla 5 Di- goles cantados por partido. Que es una bueno, escopeta está de bien. feria, que es una escopeta de feria, ¿no? Pero Salomón Mira, Rondón si yo recibe tengo- 2 pelotas, un gol. Si yo tengo Claro, un el jugador, problema Tiene de la selección. tiene solo una bala en la recámara y Sí, ya está lo en malo el tiene por la partido. selección. Y si yo tengo un jugador que me traslada, que me saca falta, que es habilidoso, que en su club lo está mostrando que lo hace, y no lo tomo en cuenta. Entonces, a ver, ¿qué pasa? Que de aquí a que, salvo sorpresa, pero de aquí a que Venezuela juegue ese partido frente a Bolivia, el profesor Batista solamente tendrá una rueda de prensa. sí, claro. Y entonces será muy extraño que él quiera responder preguntas de un jugador que no está. Porque, ¿cuál es la costumbre hoy en día de los entrenadores? Hablo de los que están y no de los que no están. No hablo de lo que no está, no doy explicaciones, Totalmente. pero es obvio que es una barbaridad la percepción que deja la no convocatoria de un jugador de ese talento. Ojalá y no sorprendan y lo tengan todo tan secreto Ojalá. que ni siquiera Martínez lo sepa. Pero Ojalá, todo indica ojalá. de que no lo van a convocar. Porque además el partido contra Bolivia es un partido bravo. Pensemos en lo siguiente. ¿Jugamos en casa? Sí. Bolivia fuera del Alto es una banda prácticamente. Pero Pero Bolivia se va a jugar la vida. Ellos saben Totalmente, que, o ellos sea, saben que el no te repechaje extrañe
se está jugando en gran parte. Bolivia en te ese arme Hay un una dato- línea de 4 con 5 mediocampistas, un solo punta. A ver, hay que ver si Vaca viene. Hay un dato por el Sí. doping de Bueno, Ramiro hay que Vaca, ver que es un porque jugador, recuerda que eso se es un lleva jugador a otras instancias. muy importante en Sí. el esquema de la selección Pero, boliviana. pero si tú fueras entrenador de Bolivia, tú colocas una defensa Sí. de 4, porque ellos estaban acostumbrados a defender con 4, 5 mediocampistas, todos muy juntitos, cerca del área, porque saben que Venezuela le cuesta. A ver, Sí. contra Perú en casa nos costó una barbaridad. Y no solamente nos costó, es que después además le cedimos el protagonismo. Sí, a Perú. claro, claro, claro. ¿Y va a pasar lo mismo con Bolivia? Oye, Bolivia se va a defender Hay que ver. Bolivia va a jugar con muchos jugadores en bloque bajo. Sí. Seguro. Ahora, Seguro, si tú abres el garantizado. marcador, si Venezuela se El pone empate le sale a Bolivia Sí, espectacular. pero si tú le haces un gol a Bolivia, si Venezuela abre el marcador, vamos a ponerlo en este escenario, que no lo damos por sentado, sino es, Pero que puede es pasar. una posibilidad. Sí. Venezuela te abre el marcador en los primeros 15 minutos, Bolivia alguna otra Va a manera salir, tiene que va a salir. salir a buscar y el ahí partido. Venezuela sí se va a sentir más cómodo, Y Venezuela le gusta Venezuela más va- correr. Y ahí le pueden llenar Claro, el saco a Bolivia. Pero si tú llegas a un momento, otro escenario, que no sabemos si es lo que va a pasar, minuto 70, está 0-0, Sí. y te falta un tipo con último pase, con disparo de media y larga distancia, más allá de Telasco Segovia, que en el centro lo hace. Que me Sí. saque faltas. Que me Yo haga- creo que Añor va a volver para la convocatoria. Creo que Añor vuelve. Acaba de convertir un gol este fin de semana. ha visto más minutos el tuyo Pero no te Andrade, sobra. pero no sabemos si lo vuelven no, te, a llamar. no te sobra traer a David Martínez. No es un estorbo. No, Ojo, anda en No un puedes darte muy el lujo. buen momento en su equipo, Claro. en la Major League Soccer, Pues ese es mi... y desperdiciar talentos. Hay quien dice, Yo sé que- quien dice, porque uno lee todas cosas y a veces uno se mete en las cajas de comentarios que no es titular con su equipo en la Major League Soccer ni siquiera, No, no que es. cómo lo va a traer. Bueno, pero que cuántos realmente de la selección son realmente titulares indiscutibles en sus equipos. Ese muchacho Miguel ha demostrado Navarro. que es una pieza de recambio por demás Pero interesante. aquí se ha traído siempre, y pasa en todas las selecciones del mundo, que hay jugadores que tú traes a pesar de que no son titulares en Sí, su claro. equipo. Históricamente ha pasado en todas las selecciones, en todas. Pensemos nosotros, Salomón Rondón, John Del Cádiz son titulares. Ok. Soteldo es titular. Sabarino es titular. Brujo Martínez es titular, aunque hay veces Sí, que sí no lo es. juega, hay veces que no. Aramburu está alternando en estos tiempos. Cristian Cáceres juega. Nosotros no estamos pidiendo que traigan a este muchacho para ser titular. Para que haga... o sea, estamos preguntando por qué no lo llaman. Es un recurso que seguro tiene para aportar a la selección. Y está muy bueno lo que dices de Marqués. Porque a veces pareciera que nos olvidamos de Marqués. No te sobran delanteros centros. No sobran, no No te sobran. sobran Insisto, goleadores. el tema del olfato a gol, de encontrarnos, porque siempre nos hemos hablado, muchachos, de que la eliminatoria es muy larga, es muy cambiante la sudamericana. Y encontrar para Venezuela en específico un delantero que durante toda la eliminatoria haya podido ser o haya podido tener un buen olfato a gol, en todo momento es bastante complicado. Ni siquiera Salomón Rondón lo ha podido hacer todo el tiempo. Entonces, inevitablemente en la eliminatoria sudamericana debes tener a los jugadores, en el caso particular de Venezuela, que le cuesta tanto, debes tener a los jugadores que están con el olfato a gol más a tiempo, más en el momento. Pero además hay una cosa que a mí me duele, Gregorio, Josías, y ya para ir terminando. Batista habla mucho de lo que ha ido dejando con su trabajo. Habla, por ejemplo, de aquella selección en el Morir Reveló. Sí. Si hoy terminara la eliminatoria, es decir, que el año siguiente hay que comenzar el nuevo proceso, ¿cuántos años tendría Salomón Rondón? ¿Cuántos años tendría John Del Cádiz? ¿31? ¿32? No hay relevo en esa Ahora, posición, no dejó relevo en esa hablando, posición. hay uno No que- lo dejó, pero no lo dejó porque no convocó, más allá de Cádiz y de Rondón, a uno de esos delanteros durante Mira, 4 fechas Y consecutivas. ahorita nos recordamos y sacamos a la luz lo de Martínez porque está en la palestra. Pero hay uno que está haciendo goles y fue víctima de Baliño y también de Bocha Batista, que es Guarirapa. Guarirapa Sí. está haciendo goles y es un jugador, no te gusta Marqués, tampoco te gusta Guarirapa, está haciendo goles. Y Full. yo siempre dije que si Guarirapa y Chacón lo llevan al preolímpico, esos goles no hicieron muchísima falta. Y Guarirapa, así no esté los equipos no estén compitiendo los equipos rusos en Champions y en competición europea, la liga rusa sigue manteniendo un muy buen Yo nivel de creo que juego. ya hemos llegado a un momento, creo que lo conversamos en la doble jornada anterior, en la que ya a estas alturas es muy raro que Batista vaya a darle protagonismo a un futbolista con el que no ha contado. ¿Por qué? Porque Batista se está jugando la clasificación.
Quedan 4 partidos. Y él no va a dar el brazo Entonces, a torcer que alguien a Márquez quien no va él a no lo venir, llamó, creo. no lo va a llamar más. Sí, claro. O si viene, que ojalá viniera, al igual que Martínez, no sabemos qué tanto protagonismo va a tener. No lo sé, pero sí me duele a mí que el relevo de algunas posiciones, que no era quitarle minutos a Salomón Rondón en este caso, sino tenerlo, que ya vaya conviviendo permanentemente en la selección, con jugadores que pueden llegar a ser sus compañeros para el próximo ciclo, no se hayan puesto nunca en el tapete. Y no por nosotros. Nosotros ni armamos, ni quitamos, ni sugerimos. Yo recuerdo una victoria de Venezuela-Colombia 1-0 en Puerto Ordaz, que Venezuela jugó con Salomón y el Colorado Aristigueta Sí, claro. arriba. Claro. Y no pudo la defensa de Colombia descifrar a esa dupla, termina ganando Venezuela con un gol de Salomón. Sí. Y ese día creo que fue el mejor partido de Colorado con la camisa Ese era de el Venezuela. ciclo de César Faría. El ciclo de César Faría. Y esa vez jugaron 9 que, aunque son de características físicas parecidas, con movimientos diferentes arriba en el área. Y Venezuela, cuando han puesto a John Cádiz y Salomón, No, pero algunas cuando veces pusieron en contra Perú a Joseph y a Salomón, a mí es una dupla que siempre me ha gustado. ellos se han entendido mucho. Sí, claro. En cancha Son de un se han muy buen entendido jugador. muchísimo siempre. Pero yo insisto, no sé, no tenemos idea de quién llamó para esta convocatoria, pero Lo sabremos en breve. En una semana lo vamos a saber ¿ustedes creen que y lo vamos a hablar acá. Una semana lo sabemos, sí. Bueno, señores, llegó el momento de decir chao. Gracias por todo. Y nos estaremos viendo en el próximo episodio, ¿no? Sí, seguro. ¿Por qué tú te vas de viaje? Tenía ganas de irme de vacaciones, pero... Bueno, váyase. No, viene Deportivos en edición, no puedo. Y viene dentro de ya bien. Ustedes me acaban de dar una noticia que yo no tengo. Yo creo que en los sabía. próximos 15 días. Ahí queda esa. Entonces, no sé qué pensar. Si es que no me invitan para deportivos ustedes, o es que esto está muy fresco, no sé. No, ya De va, parte del equipo pero- campeón. Pero es que No, yo todo, sé que el equipo mira, campeón. todo a su tiempo. Mira, la lista, yo soy como el Bocha. Tú- La lista de convocados. Ah, no es tan amplia. La damos Ah, como el Bocha porque la das en su momento. en su momento. Ah. La lista de convocados va a llegar en el momento, la hará el señor Luis Peña en su momento Sí, la lista de claro. convocados. Bueno, gracias.